Bien, descomposición en factores primos. Para descomponer en factores primos debemos seguir las instrucciones que se dan a continuación. Para descomponer factores primos debemos primero comenzar a dividir entre el menor número primo, que es el número 2. Segundo, de no poder dividirse entre el número 2, pasamos a ver si se puede dividir por el siguiente número primo, que es el número 3, y así sucesivamente. Recuerden seguir los criterios de divisibilidad estudiados en clase. Recuerden seguirlo. Se nos presentan entonces los siguientes ejemplos. Me piden descomponer en factores primos al número 128. El 128 es un número par divisible entre el menor número primo, que es el 2. 128 entre 2 es la mitad de 128, que son 64. El 64 se puede seguir dividiendo entre 2 porque es un número par. La mitad de 64 es 32. El 32 es un número par. Se puede seguir dividiendo entre 2. La mitad de 32 es 16. El 16 es un número par. Se puede seguir dividiendo entre 2. La mitad de 16 da 8. El 8 es un número par. Se puede seguir dividiendo entre 2. La mitad de 8 es 4. El 4 es un número par. Se puede dividir entre 2. La mitad de 4 es 2. Y el 2, un número primo que solamente es divisible entre 2 y entre 1. 2 entre 2 da 1. Y al final, expresado en factores primos, el 128 será igual a 2 elevado a la 7. ¿Por qué 2 elevado a la 7? Porque el 2 se repite, se está multiplicando por el mismo 7 veces. Y esta es la forma de escribir abreviado una multiplicación de base 2, una potencia. De esa manera se expresan los números descompuestos en factores primos. El siguiente, bueno, me solicitan descomponer 180 en factores primos. Bueno, ustedes repasan los criterios de divisibilidad. El 128 se divide entre 2 porque es par. Y el 180 también se divide entre 2 porque termina en 0. Entonces, los números que terminan en cifra par y 0 se dividen entre 2. Muchas veces consideran el 0 como par, cifra par. Bien, 180 dividido entre 2 sería la mitad de 180, que son 90. 90 es un número que termina en 0 y que se puede dividir entre 2. Seguimos dividiendo entre 2. 90 dividido entre 2 es la mitad de 90. Bien, la mitad de 90 es 45. 45 no termina en cifra par. No se puede dividir entre 2. Bien, ¿por qué se puede dividir entre 3? Porque si nosotros sumamos los dígitos de 45, 45 tiene dos dígitos, el 4 y el 5. Si sumamos 4 más 5 nos da 9. Y el criterio de divisibilidad entre 3 es que se puede dividir entre 3 cuando el número, la suma de los dígitos de ese número da un múltiplo de 3. Ya nosotros, el estudiante está en capacidad, el estudiante comprende, ya vio lo que es un múltiplo. Bien, entonces dividimos 45 entre 3 y el resultado de dividir 45 entre 3 da 15. Se le sugiere, esto es explicativo, un poco corto, se le sugiere al estudiante que haga sus divisiones aparte en su cuaderno, en una hoja, que realice la división para que compruebe que 45 entre 3 da 15. Luego 15 es divisible entre 3. Seguimos dividiendo entre 3 hasta no poder dividir entre 3. Independientemente de que el otro criterio de divisibilidad entre 5 se dividen entre 5 los que terminan en 0 y 5. Sin embargo, como les dije, hay que seguir las instrucciones, dividir entre el primer número primo, que es el 2, y si no se puede, pasar al siguiente, que es el 3, y si no, pasar al siguiente, que es el 5, y así sucesivamente. Entonces 15, si sumamos los dígitos de 15, 1 más 5 da 6. 6 contiene a 3, es decir, 6 es múltiplo de 3.
Entonces 15 dividido entre 3 da 5. Y 5 es un número primo que solamente es divisible entre 5 y entre 1. Por lo tanto, expresado el 180 en sus factores primos quedaría de esta manera, donde fíjense ustedes, el 2 aparece dos veces, por lo tanto es 2 a la 2 multiplicado por el 3 aparece dos veces, por lo tanto es 3 a la 2 por 5. De esta manera 180 en factores primos sería 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5. El siguiente ejemplo, 625. Descomponer en factores primos. Fíjense, no termina en cifra par, no termina en 0, no se puede dividir entre 2. Si sumamos los dígitos, 6 más 2 más 5 da 13. No se puede dividir entre 3 porque 13 no contiene a 3, es decir, no es múltiplo de 3. Pasamos al siguiente número primo, que es el 5, y de acuerdo con el criterio de divisibilidad, se divide entre 5 los que terminan en 0 y 5. Por lo tanto, dividimos entre 5, el 625 dividido entre 5, usted realiza la división aparte y comprueba que le da 125. Igualmente, seguimos dividiendo porque no se puede dividir entre 3. Usted suma los dígitos. 1 más 2 más 5 da 8. 8 no es múltiplo de 3. Continuamos dividiendo entre 5. 125 entre 5. Usted realiza los cálculos aparte y comprueba que 125 entre 5 da igual a 25. Luego 25 tampoco se puede dividir entre 3, continuamos dividiendo entre 5, 25 entre 5 da 5 y 5 es un número primo que solo es divisible entre 5 y entre 1. Esto quiere decir que el 625 expresado en factores primos será igual a 5 elevado a la 4. El factor que se repite es el 5 y se repite 4 veces, por eso se escribe en forma de potencia 5 elevado a la cuarta potencia elevado a la 4. Seguimos con el otro ejemplo. 729. 729 no termina en cifra par, por lo que no se puede dividir entre el menor número primo, que es el 2. Pasamos a ver si se puede dividir entre 3. Bueno, sumamos los dígitos. Sumamos 7 más 2 más 9. Como 7 más 2 más 9 me da 18, el 18 contiene al 3 6 veces, quiere decir que el 18 es múltiplo del 3. Vamos a dividir entre 3 siguiendo el criterio de divisibilidad entre 3. Igualmente, usted realiza el cálculo aparte de 729 entre 3. Y comprueba que 729 dividido entre 3 da igual a 243. Vamos a ver si podemos seguir dividiendo entre 3. Bueno, esto usted debe comprobarlo, ¿no? Suma los dígitos de 243. 2 más 4 más 3 da 9. 9 contiene a 3 3 veces. 3 por 3 da 9. Es decir que el 9 es múltiplo del 3. Podemos dividir entre 3. Usted realiza los cálculos aparte y verifica que 243 dividido entre 3 da igual a 81. Entonces, nuevamente tenemos que comprobarlo siempre para que eso le permita al estudiante adquirir la agilidad y la seguridad que debe tener al momento de realizar una operación con expresiones matemáticas, expresiones algebraicas, cualquier tipo de expresión matemática. Comprobamos que al sumar 81, los dígitos de 81, 8 más 1 da 9, múltiplo de 3. Continuamos dividiendo entre 3. Usted realizando los cálculos aparte, comprueba que 81 dividido entre 3 da 27. Seguimos, sumamos los dígitos de 27. 7 más 2 son 9. Y 9 es múltiplo de 3. Seguimos dividiendo entre 3 y usted comprueba que 27 dividido entre 3 da 9. 9 es múltiplo de 3. Dividimos 9 entre 3 da 3. Y 3 es un número primo que solamente se puede dividir entre 3 y entre 1.
Es decir, que al final 729 expresado en factores primos queda igual a 3 elevado a la sexta potencia, es decir, 3 elevado a la 6, porque el 3 se repite 6 veces. Y de esta manera realizamos la descomposición en factores primos. Le corresponde ahora al estudiante resolver los siguientes ejercicios que se le proponen.